Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy vamos a ver una completa guía para los que se acaban de comprar la GoPro 13, paso a paso con todo detalle, viendo todas las novedades, funciones y mejores ajustes para que saques el máximo de ella. Lo primero, vamos a ver qué nos trae esta cámara. En este modelo existen un montón de packs disponibles, pero aquí vamos a ver el más sencillo y más adelante os enseñaré alguno de los accesorios disponibles. Nueva caja de color blanco donde vemos que ya no nos incluye el estuche semirrígido como sucedía en la Giro 11 y que tampoco teníamos en la Giro 12. Nada más abrirlo vemos los papeles que nos avisan que tenemos que actualizar la cámara para poder usarla, muy importante. Nuevas pegatinas de GoPro y el manual de instrucciones, así como el cable USB-C para cargar tu cámara, una base curva, un tornillo de ajuste. No os preocupéis, os voy a explicar todos los accesorios durante el vídeo, la nueva batería Enduro de la que vamos a hablar más adelante, el anclaje más básico de GoPro y la cámara bien protegida, a la que vamos a ir quitándole este papel protector, la pegatina de la lente y las que protegen ambas pantallas también. Por cierto, en la descripción del vídeo te dejo los enlaces a los diferentes packs de GoPro 13 por si todavía no te lo has comprado. Y nos vamos a preparar la cámara. Antes de nada tienes que saber que siempre necesitas contar con una tarjeta de memoria microSD para poder usar tu cámara GoPro. Es el único complemento obligatorio. La GoPro 13 permite tarjetas de memoria hasta 1 TB y en la descripción del vídeo te voy a dejar las 5 mejores tarjetas microSD que puedes comprar para tu GoPro. También tienes que coger la nueva batería Enduro que cuenta con más capacidad y más autonomía, pero que lamentablemente no vas a poder utilizar las baterías que tengas de modelos anteriores. Una faena para el que suba de modelo. Para introducirlas, vamos a abrir la trampilla del lateral derecho. Presta bien atención y no intentes abrir la tapa del drenaje del micrófono que está en el otro lado, que es fija y no se puede abrir. Esto permite drenar el agua del micro cuando nos sumergimos en el agua. Vamos a tirar fuerte hacia abajo, abrimos la tampilla, que por cierto, si la subes mucho puede soltarse, no te preocupes, no se te ha roto. Está pensado así para intercambiarla por otras o acoplar diferentes accesorios como vamos a ver. Ahora introducimos la tarjeta microSD con las letras mirando hacia nosotros y la apretamos bien. Como consejo, no olvides siempre salir antes de casa, comprobar que tienes metida la tarjeta microSD, que a mí me ha pasado. Cogemos la batería Enduro con la tira mirando hacia abajo y hacia nosotros y apretamos bien. Ahora vamos a tener que cargar la batería. Para ello cogemos el cable USB-C que nos viene incluido y lo conectamos al puerto USB de un ordenador, a un powerbank o a un cargador de pared. Una vez se empieza a cargar se van a encender todos los LEDs, tanto delantero como trasero en rojo fijo, y cuando acaba simplemente se apagan los LEDs, lo que va a tardar aproximadamente unos 90 minutos. Así que puedes pausar el vídeo ahora mismo hasta que esté completamente cargada la batería y aprovechar, porque si te está gustando el vídeo me puedes dejar un like y suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos de la GoPro 13 que están en camino. Una vez cargada se apaga el LED, quitaremos el cable y cerramos bien la trampilla. Asegúrate 2 veces que no veas esta franja de color rojo. Esto va a evitar posibles entradas de agua en la cámara, lo que es muy importante. Genial, pues vamos a encenderla. Pulsamos una vez en el botón lateral, tardará un poco en encenderse, es normal, no te preocupes, y lo primero que nos pregunta es que elijamos nuestro idioma. Aquí elegimos español, aceptamos las condiciones, aceptamos que se active la captura de datos GPS, que sí, por fin, ha vuelto el GPS a la Giro 13, y le decimos que sí al control por voz, lo que te permite controlar la cámara con tu voz seleccionando español. Muy cómodo, lo vemos después. Y en el siguiente paso nos manda a nuestro smartphone con la aplicación GoPro Week. Si no la tienes, puedes escanear este QR para descargarla y también te dejo los enlaces en la descripción del vídeo para Android y iOS. Una vez la tenemos instalada, por cierto, es 100% gratuita, aunque si tienes la suscripción de GoPro cuentas con más funciones. La abrimos y pulsaremos abajo sobre GoPro y en el botón de añadir GoPro con un símbolo de más. A partir de aquí, simplemente tienes que seguir las instrucciones de la aplicación. Va a llevar algo de tiempo, especialmente en dispositivos Android, así que paciencia.
También nos va a pedir actualizar el firmware, cosa que siempre os recomiendo hacer cada vez que llegue una actualización porque suele corregir y mejorar siempre la cámara. Así que simplemente le damos a aceptar. Se va a conectar al Wi-Fi, a nuestro smartphone y a partir de aquí comenzará la descarga e instalación del nuevo firmware. Simplemente no apagues ni la cámara ni el móvil. Puedes pausar el vídeo aquí mientras se completa este proceso. La cámara va a pitar y se va a reiniciar, pero cuando nos aparezca el mensaje de que la instalación ha sido completada, ya tendremos actualizada y lista nuestra GoPro. No desinstales la aplicación, que más adelante te voy a enseñar funciones muy chulas. Seguimos. Y ahora nos vamos a ver la cámara en sí. Empezamos por el exterior, donde tendremos en primer lugar una de las novedades, una rejilla de ventilación de calor que permite que la cámara no se caliente tanto como sus predecesoras, así como un micrófono. También tenemos la pantalla frontal que no es táctil y el LED frontal rojo que te marca el estado actual de la cámara. A la derecha, la lente desmontable hidrofóbica significa que es repelente al agua, no se te van a quedar esas gotitas cuando te sumerges, porque además esta cámara, por si no lo sabías, es resistente al agua sin carcasa hasta 10 metros de profundidad. ¿Ok? También puedes desmontarlo para acoplar filtros como los que vimos en el vídeo de los mejores accesorios para GoPro que te dejo aquí arriba, así como el Max Lens Mode y por supuesto las nuevas lentes que GoPro ha lanzado como la Macro Lens que vemos más adelante en detalle. Para ello simplemente rota el protector en sentido antihorario, donde vas a poder ver el nuevo sensor con este circulito azul que detecta las nuevas lentes montadas y que tendrás que hacer coincidir con el punto azul de la parte trasera del protector para volver a colocarlo. En el lateral izquierdo, el número 13 que marca el modelo de la serie, el botón de encendido que ya hemos usado antes y el sistema de drenaje que ya te he contado, no lo toques. En la parte superior, el botón de disparo para iniciar o parar los vídeos junto al micrófono superior y en la parte inferior tenemos otra de las novedades, el nuevo anclaje magnético de GoPro que se acopla en estos extremos y que lamentablemente tienes que comprar aparte, no te viene incluido. Lo mejor es que no perdemos las habituales patitas o dedos de GoPro y que también se mantiene la rosca de 1/4 de pulgada que viene genial para palos o trípodes. Espera, por último, en la parte trasera tenemos la pantalla táctil que es exactamente igual que los últimos 4 modelos y el LED de estado rojo. Todo fácil, ¿no? Vamos a encenderla. Encendemos la cámara con una pulsación en el botón de encendido y la pantalla trasera táctil es donde vamos a poder configurarlo todo. En primer lugar, tenemos por defecto el modo de controles fácil activo en la cámara, lo que te limita mucho las funciones de este modelo, así que lo vamos a desactivar y aquí lo vamos a cambiar a Pro. Pero no te asustes que es un modo habitual de GoPro, nada complicado, con lo que vas a tener acceso a todas las funciones, así que vamos a verlas para sacarle el máximo. Como has visto, el uso habitual es deslizando la pantalla, de arriba a abajo, izquierda a derecha, donde tenemos el menú de widgets y el cambio de modo, y si deslizamos de abajo a arriba, accedes a la galería. Ahora deslizamos de arriba hacia abajo y volvemos a la pantalla principal, donde tenemos muchos iconos, pero ¿qué son cada uno? En la parte superior derecha tienes el porcentaje de batería que queda, el modo que tenemos activo. Si deslizamos hacia la izquierda pasamos al modo foto y el icono cambia. Y si volvemos deslizando al contrario tendremos en la izquierda el espacio libre que nos queda en la tarjeta medido en minutos. Y dependerá de la tarjeta que montes y el modo de vídeo seleccionado. En la parte media y baja tenemos los atajos, estos 4 círculos oscuros, que por cierto son personalizables y nos van a ayudar a acceder a funciones más rápido y que te voy a ir explicando a lo largo del vídeo. Y en la parte inferior este óvalo oscuro más grande donde tenemos todos los ajustes de vídeo seleccionados. Si le pinchamos podemos ver todos los mods o presets de vídeo que vienen por defecto en esta lista, pero puedes crear los tuyos personalizados y posteriormente reordenarlos así como editarlos pulsando sobre el icono de ajustes de la derecha. También puedes entrar en los ajustes del modo que tengas seleccionado desde la pantalla principal. Simplemente en vez de pulsarlo una vez, manténlo pulsado o también puedes hacer clic en este acceso directo de la derecha. Aquí llega lo bueno, vamos a tener un montón de ajustes para configurar, aunque son idénticos al del modelo anterior, de la que por cierto te dejo la guía más completa por aquí arriba. Lo primero que nos encontramos, el perfil.
El estándar es el más habitual, con el que siempre grabo, el HDR, el nuevo perfil que graba en HLG HDR y el modo log para aquellos que quieren editar los colores en post-edición, pero te digo que necesitas tener bastante experiencia y un software específico para poder hacerlo. Así que yo te recomiendo grabar casi al 100% en estándar. Lo siguiente es la relación de aspecto o el encuadre, que es la forma que va a tener el vídeo cuando lo reproduzcas. El clásico vídeo horizontal de YouTube, por ejemplo, es el de 16/9, el vídeo vertical para Instagram y YouTube Short 9/16, 4/3 o también tienes el 8/7, que es un formato cuadrado de imagen muy potente y que te va a permitir decidir a posteriori la forma que va a tener el vídeo en la aplicación. Si vemos la resolución, aquí es donde sucede toda la magia. Tenemos desde 1080p Full HD hasta la máxima resolución de 5,3K, que es muy potente pero muy pesada y por eso te recomiendo siempre grabar en 4K. Debajo, la velocidad de fotogramas o FPS, que va desde los 24 hasta los 240 frames por segundo, que si quieres hacer una cámara lenta, debes elegir desde 60 hacia arriba. Si quieres un vídeo normal, pues a 30. Ok, pero ten en cuenta que algunas velocidades no están disponibles en todas las resoluciones, así que tienes que ir probando. Yo te recomiendo mínimo 4K 30 o 4K 60 frames por segundo. Después tenemos las lentes o el campo de visión, las cuales van desde la más amplia, que es el Hyperview, que se estrenó con la Giro 11, hasta el Linear con bloqueo de horizonte, que te permite rotar la cámara y que el horizonte siempre esté nivelado. Muy chulo. ¿Te acuerdas de los atajos que te enseñé antes? Pues si pinchas en el de la izquierda abajo, también vas a poder cambiar las lentes desde aquí, más rápido. Seguimos. Hacia abajo tenemos el estabilizador con 3 opciones. Apagado, que nos va a dar un mayor campo de visión, el modo activo y el modo autobús, que en esta versión permite que la cámara ajuste automáticamente el estabilizador dependiendo de las vibraciones que tenga la escena. Por último tenemos opciones más profesionales en la pestaña de captura, como la captura programada, que te permite programar la cámara para que empiece a grabar a una hora en concreto, digamos las 4 de la mañana, para grabar un amanecer y no tener que levantarte de la cama. La duración máxima del vídeo, un temporizador o el handsight o pregrabación, que cuando lo activas te permite precapturar vídeo hasta 30 segundos antes de pulsar el botón. Muy útil cuando sabes que va a haber acción, que van a pasar cosas, pero no sabes el momento exacto. Aunque te diré que esta opción es mucho más potente en la última DJI Action 5 Pro que ya probé en el canal y te dejo por aquí arriba. Si continuamos bajando las opciones profesionales en la pestaña de ProTune, primero tenemos la profundidad de bits, la más importante. Te va a permitir elegir entre el clásico 8 bit o 10 bit que te va a dar millones de colores adicionales, pero que vas a tener que extraer en post-edición. Sobre todo, la tasa de bits. Este es el ajuste más importante. Prácticamente obligatorio seleccionar la tasa alta, lo que te va a ofrecer vídeos con el mayor detalle posible. Ok, no se te olvide. Tenemos más ajustes avanzados como el obturador, la ISO, la nitidez o el color de imagen, entre plano, natural o intenso. Yo siempre uso natural porque el intenso me parece que está muy saturado. Y aquí también han añadido un ajuste de eliminación de ruido entre bajo, medio, alto, especialmente enfocado para escenas con algo menos de luz. Si quieres ajustes de audio, aparte de los más habituales, vas a tener el ajuste de entre estándar y voz, que también es nuevo, el cual se centra más en la voz si quieres usar tu cámara más para blog. En esta zona de claroscuros, la verdad es. Por último, la pestaña de accesos directos, donde vas a poder elegir qué funciones quieres que tengan esos 4 accesos directos de la pantalla principal, los que te conté. También los vas a poder desactivar desde aquí para tener una pantalla más limpia, como por ejemplo en mi caso. ¿Qué te parece? Si queréis unos buenos ajustes para grabar genial con vuestra cámara, voy a sacar muy pronto un vídeo con los ajustes y trucos pro de esta cámara. Ahora simplemente vamos a salir del menú, subiendo hasta arriba, o también puedes pulsar el botón de encendido de la cámara. Pues ya la tenemos configurada y lista para grabar. Simplemente sal a la calle y pulsamos el botón superior. Ahora en la pantalla únicamente se muestra la batería restante, la duración del vídeo actual en rojo y el espacio de tarjeta de memoria restante. Por cierto, ¿sabes que otra de las novedades de la Giro 13 es el modo Burst para capturar cámara ultra rápida?
Pues para acceder a ella simplemente elige el preset de ráfaga a cámara lenta, pulsa sobre el icono de ajustar y elige entre los tres disponibles. El más lento es de 400 frames por segundo, pero te recomiendo que como máximo el de 360, algo de mejor calidad y que si deslizas puedes encontrar ajustes específicos para este modo, como el bitrate, ya sabes, en alto. Pero David, ¿no puedo crearme un preset a mi gusto y guardarlo? Pues claro que sí. Simplemente elige tu modo, el perfil de color, la resolución o la tasa de frames que quieras y cuando hayas acabado desliza hasta abajo del todo y dale a guardar como. También puedes guardarlo desde el propio listado de presets en el botón de crear nuevo preajuste en el que en 3 pasos lo vas a tener, pudiendo incluso, ojo, en esta GoPro 13 escribir el nombre que deseas. En mi caso, original, David, para luego encontrarlo rápidamente en la lista de presets. ¿Qué te parece? ¿Todo bien hasta aquí? Si tienes cualquier duda, pausa ahora el vídeo, escríbemela en los comentarios que te contesto. Si deslizamos hacia la derecha o pulsamos el botón de encendido, pasaremos al modo de secuencia o timelapse. Esos vídeos tan chulos donde el tiempo pasa a otra marcha más rápida, ya sean estáticos o en movimientos, y que quedan muy chulos. Al igual que en vídeo nos encontramos con varios modos predefinidos, como puede ser el Time Warp, que es ese típico vídeo acelerado y estabilizado, que la verdad GoPro consigue muy buenos resultados, hasta 5,3K. Tenemos la estela de estrellas, que es perfecto para capturar el movimiento del cielo, las pinturas de luz, que es un vídeo de larga exposición que capta luces y hace composiciones de movimiento muy bonitas, y las luces de vehículos, que te crea esas estelas mágicas tan bonitas, que es un recurso muy utilizado en fotografía durante años y que GoPro trae automáticamente al vídeo. Como no, vas a tener los típicos y clásicos timelapse durante el día, que quedan muy chulos, pero que no consiguen ese efecto de blur que vimos en la comparativa frente a la Insta360 Ace Pro que te dejo aquí arriba. Si quieres cambiar al modo de fotografía, únicamente tienes que deslizar en la pantalla hacia la izquierda o pulsar el botón de encendido 2 veces. Aquí veremos cómo los iconos superiores son iguales, pero los atajos han cambiado, así como los modos disponibles, en los que tienes 3. Fotografía normal de hasta 27 megapíxeles, ráfaga para acciones a gran velocidad y foto nocturna cuando cae la noche. Si mantenemos pulsado sobre el modo actual, puedes ir a los ajustes entre los que puedes elegir la lente o opciones más profesionales como la salida, que puede ser entre Superfoto, HDR, estándar JPG o RAW para editar en edición. Y en la pantalla principal te habrás dado cuenta que también han cambiado los atajos, estos 4 circulitos, ¿verdad? Tienes el temporizador para configurar y hacernos selfies, la lente pudiendo elegir entre gran angular o linear solamente, el intervalo en el que puedes elegir un intervalo desde 0,5 a 120 segundos para hacer fotografías indefinidamente y, como no, entrar en los ajustes, lo cual me parece una tontería, así que lo voy a quitar como te he enseñado antes. Bajamos hasta accesos directos, inferior derecha, desactivar. Mucha información, lo sé, pero espera porque viene lo mejor. Y es que una vez vistos todos los modos que tiene esta cámara, nos vamos al panel principal. Si deslizamos desde la parte superior, nos encontramos con este panel y que se compone de 3 pestañas, con la pequeña novedad del icono GPS en la parte superior derecha. ¿Te habías fijado? Porque sí, volvemos a contar con GPS integrado, lo que va a permitir que añadas capas de información a tus vídeos, como la velocidad, la posición, las rutas o la aceleración, que le da un toque muy pro. Si deslizamos a la derecha, tenemos información sobre el almacenamiento de tu tarjeta microSD, así como formatearla o configurar la subida automática a la nube de GoPro si tienes la suscripción de GoPro. Te dejo el enlace en la descripción y, por cierto, te voy a dejar también el de mi canal de Telegram, donde saco ofertas a diario de GoPro y accesorios. Únete. Si deslizamos a la izquierda tenemos el control por voz entre apagado y encendido y que si mantenemos podemos elegir el idioma, ajustar el volumen de los pitidos de la cámara, el salvapantallas que activa el apagado automático de la pantalla, yo siempre lo llevo encendido, el bloqueo de la pantalla útil cuando la llevas pegada a tu ropa o te metes debajo del agua y no quieres que no se cambie ninguno de los ajustes, me ha pasado también. Y las opciones de la pantalla frontal, que tienes 4 modos entre apagada, ajustes, real, que te ofrece la imagen real de lo que captura la GoPro, o completa para verlo más cerca. El bloqueo de orientación
permite que la cámara gire la captura y los menús automáticamente dependiendo de su orientación, o también lo puedes bloquear, por ejemplo, en horizontal. Apagar o encender los LEDs, que mucha gente me lo pregunta, y la detección automática de lentes, que como te comentaba, este nuevo modelo viene acompañado de un set nuevo de lentes que la cámara con esta opción activa puede autodetectar y también lo puedes elegir tú manualmente, claro. Y en la última pestaña tendremos los controles Pro o Fácil que ya vimos al principio, la opción de emparejar un dispositivo con la que podemos conectar unos auriculares como unos AirPods, unos Pixel Buds o los DJI Mic 2 vía Bluetooth, o también conectar tu smartphone a la cámara, hasta 4 dispositivos en total. Y como no, el menú de preferencias donde voy a destacar únicamente en el apartado de general el apagado automático para ahorrar batería, que por cierto, tienes un vídeo sobre cómo ahorrar batería de la GoPro muy completo en el canal, y apagar los LEDs o únicamente dejar los traseros. También puedes apagar o encender el GPS, ajustar el volumen de los pitidos en audio, y en información de la cámara vas a poder ver la versión de firmware que tienes instalada o hacer un reset de la cámara. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Me he dejado algo o tienes alguna duda? Pausa el vídeo y dímelas. Si salimos a la pantalla principal pulsando el botón de encendido y deslizamos desde abajo hacia arriba, accederemos a la galería de vídeos y fotos capturadas. Automáticamente se reproduce el último vídeo capturado y puedes deslizar de izquierda a derecha o ver una miniatura de todos en el botón de la esquina superior izquierda. Puedes seleccionar varios archivos también para borrar al mismo tiempo. Podremos reproducir todos los vídeos ajustando el volumen o ajustando la velocidad si has grabado vídeos a partir de 60 frames por segundo o slow motion, así como avanzar el vídeo deslizando en esta barra inferior. Si ya has acabado de utilizar tu GoPro 13, simplemente puedes apagar la cámara manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se apaga. Porque ahora quiero volver a la aplicación de GoPro, en la que si ya habías hecho la sincronización al mismo tiempo que yo y tienes tu cámara encendida, únicamente abre la app y te aparecerá la cámara. Podemos acceder a la galería desde este menú, configurar la autosubida, pero quizás lo más interesante es que podemos ver una vista previa de lo que ve la cámara, así como cambiar de modos, elegir tus presets que hemos creado juntos anteriormente en el vídeo, o ajustar parámetros justo aquí arriba en la rueda dentada, igual que si lo hiciéramos en la cámara. Si pulsamos sobre el botón de grabar desde el smartphone, vamos a poder seguir viendo lo que la cámara captura para estar bien siempre encuadrado y no fallar, así como marcar escenas chulas o que queramos seleccionar a la hora de editar con este highlight en amarillo. Si abrimos un vídeo desde la galería, vamos a poder hacer algunas ediciones rápidas como recortarlo, sacar capturas de hasta 24 megapíxeles directamente desde aquí, marcarlo como interesante, borrarlo o ver toda la información y especificaciones con las que fue grabado este vídeo. En resumen, nada nuevo por aquí, pero si quieres aprender a usar esta aplicación de GoPro Quik a fondo, te dejo por aquí arriba mi tutorial completo. Y si hay otro apartado donde este año hemos visto también novedades, ha sido en el de los accesorios, especialmente con ese nuevo anclaje magnético y las nuevas lentes. Esta nueva serie de lentes HB que nos ha traído el macro, el ultra wide, los filtros ND y la lente anamórfica, que lamentablemente no va a estar disponible hasta 2025, una pena. Para montar cualquiera de estas lentes, pues como te he contado, tienes que quitar el protector y alinear los puntos azules. A continuación, rota bien hasta que esté completamente acoplado. Asegúrate. Ahora cuando enciendes la GoPro 13, la cámara la va a reconocer automáticamente. Y ojo, porque también va a cambiar los ajustes a la lente que le montes. Así que asegúrate de revisar todos los ajustes antes de grabar y, por qué no, crearte tus propios preajustes para cada lente. La lente macro que yo me he comprado de mi presupuesto es muy chula para crear imágenes impactantes y cuenta con este anillo de enfoque que te permite no solo usarla para planos cortos, sino que puedes girarlo y usar tu GoPro con la lente, digamos, normal, permitiéndote jugar mucho más con las imágenes que puedes capturar. Si quieres echarle un vistazo, te dejo todas enlazadas justo debajo en la descripción del vídeo. Y también en mi cuenta de Instagram, sígueme. Pero donde siempre salen dudas nada más comprar una cámara es en el de los anclajes. En este modelo pues puedes optar por más formas de anclaje, aunque la principal y para la que te vienen accesorios en la caja son las patitas o dedos.
Las desplegamos e introducimos en el anclaje, alinea bien los agujeros, meteremos el tornillo y lo apretamos. Siempre te recomiendo apretarlo un poquito más, ya que cuando estás bajando una montaña, los saltos y los golpes son más fuertes de lo que piensas y la cámara puede moverse. El anclaje puede ir sobre esta base curva que se pega de manera en un casco de bici, por ejemplo, y el plano lo puedes acoplar en el floaty, levantando la goma de la parte posterior y empujamos hasta que entre. Una vez dentro, cuando escuches este clic, puedes volver a colocar la goma, que va a evitar que las patas se plieguen y la cámara salga volando. Por cierto, este floaty pues viene muy bien cuando te sumerges hasta 10 metros de profundidad, porque permite, como su nombre dice, que la cámara flote y no se vaya al fondo del mar. Si vas a sumergirte más, te recomiendo siempre comprar una carcasa estanca, como la oficial de GoPro o también la carcasa de Telesin, que te puede dar un buen resultado a mejor precio y de la que te dejo los enlaces en la descripción del vídeo, justo debajo. Desde la Giro 11 contamos también con la rosca de 1/4 de pulgada, perfecta para palos o trípodes, con lo que no vas a necesitar ningún anclaje adicional. Simplemente lo enroscas y queda muy rígido. Y por fin, en la Giro 13 tenemos ese anclaje magnético que te conté, aunque como es un accesorio que tienes que comprar aparte y que ya hemos comentado a fondo en el mayor grupo de Telegram de GoPro, te dejo el link en la descripción. A nivel personal siempre me gusta utilizar un palo selfie, lo que siempre te da un mayor ángulo de visión y más naturalidad a la escena. Incluso puedes crear efectos de dron como con el palo selfie de 3 metros que te dejo enlazado, pero también me gusta llevarla en el pecho con este arnés de Pegitech que te da una sujeción de cuello y a la espalda y se queda muy firme. O como no, también este anclaje para la boca, con lo que consigues prácticamente el mismo punto de vista que tus ojos, muy chulo. Y ahora, pues sal a grabar. Porque después de saber cómo encender, configurar, grabar y haber probado nuestra cámara a fondo, vamos a querer ver nuestros vídeos en nuestros móviles o en nuestro ordenador. Y la verdad es que la manera más fácil de hacerlo es a través de la app de GoPro Quik. Simplemente conecta la cámara a tu smartphone y haz clic en Ver Media, donde vamos a poder ver todos los contenidos que tenemos en la tarjeta de memoria. Si pinchas sobre un vídeo, lo puedes descargar a tu smartphone, pero ya te aviso que puede tardar bastante dependiendo del tamaño del vídeo. Pero si no te importa la calidad y quieres pasar el vídeo a tus amigos o familia rápidamente, puedes compartir directamente desde la app de Quik en este botón de arriba. Con esta opción, las fotos no pierden calidad, pero los vídeos sí, porque la app comprime para que la transferencia sea más rápida. Si lo que quieres es la máxima calidad, lo puedes pasar a tu PC o Mac con mi recomendación. Saca siempre la tarjeta de la cámara y métela en un adaptador para tarjetas microSD o adaptador USB. Te dejo alguno enlazado en la descripción. Y lo conectamos directamente al PC. Así vas a tener todos los archivos en la máxima calidad y con la transferencia más rápida. Además, ahora cuentas con el GoPro Quik para MacOS y en diciembre se supone que se va a estrenar esta aplicación para Windows, donde vas a poder editar tus vídeos cómodamente en el PC y del que tienes un tutorial completo en el canal. Si te vas a comprar la GoPro, te recomiendo que eches un vistazo al enlace de la descripción junto a la suscripción a GoPro, ya que vas a poder subir todos los archivos de tu Giro 13 a la nube de GoPro. Y ahí se van a crear automáticamente vídeos con todo tu contenido fácilmente. Por mi parte, ha sido un placer ayudaros a conocer vuestras GoPro 13. Ahora os voy a dejar con 2 vídeos muy potentes sobre GoPro. Dejadme vuestras dudas en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos.